por favor avísenme cuando lo puedan ver. Vamos a continuar con el tema en el que nos quedamos la semana pasada, que tiene que ver con la parte del control de movimientos, del sistema somatosensorial. Hoy quiero terminar de abarcar toda esta parte del control de movimientos. Les pido por favor que si hay algo que no van entendiendo, me interrumpan. Es un tema donde vamos a estar recurriendo demasiado a estructuras anatómicas, sobre todo está hablando de estructuras anatómicas y quizá podría resultarles un poquito pesado o complejo por lo mismo. Finalmente voy a culminar con la parte de la interocepción y me gustaría, si es que nos da tiempo, dedicar un poquito a discutir el artículo que les dejé sobre los miembros fantasma o este fenómeno que se le conoce como miembro fantasma. ¿Dudas, preguntas, comentarios antes de iniciar la clase? Díganme sí, no, por favor, para tener una guía. Pues creo que no, Miss. No, no, Muchas profesora. gracias, Edna. Perfecto, entonces comienzo a compartir la presentación. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya. Sí. Bien, nos habíamos quedado en esta parte, me fui un poquito para atrás, donde estábamos hablando cómo es que hay una correspondencia cuando se hace un estímulo en cierta región de la corteza y se percibe, cuando se estimula eléctricamente, y se percibe algún tipo de sensación en alguna estructura del cuerpo humano. Entonces, este tipo de descubrimiento, de investigación, fue llevada en los años 40 y 50 por el neurocirujano Wilder Penfield, en donde él ejecutaba este tipo de cirugías y lo que hacía era esto que les decía, estimular con una pequeña corriente eléctrica puntos en la superficie del cerebro y preguntaba al paciente qué sentía. Cuando se estimulaba así distintas regiones del cerebro, el paciente podía referir distintas sensaciones. Por ejemplo, cuando se estimulaba la parte posterior del cerebro, el paciente, es decir, como en esta región, en la corteza occipital, el paciente refería que podía ver destellos de luz. Si se estimulaba la parte lateral, el paciente decía que escuchaba zumbidos o notaba con cosquilleos en alguna parte de la piel. Mientras que en otras regiones el paciente podía decir que sentía cosquillas, pero lo que fue también muy curioso, relevante este tipo de experimentos, es que también al estimular cierta parte de la corteza, el paciente ejecutaba movimientos, movía alguna parte del cuerpo. Entonces, a partir de las observaciones de Penfield, se realizó un mapa de la corteza en donde cada modalidad sensorial estaba representada en una parte de la corteza cerebral, lo que significa que no solo había una región cortical para cada modalidad sensorial, sino que además cada parte del cuerpo tenía asignada su región en la corteza, dependiendo del grado de sensibilidad que tuviera. Entonces, esto es lo que se fue llevando a cabo. Aquí recordemos las capas que existen de la corteza cerebral. Ya les había comentado que son 6, dependiendo de en qué región nos estemos refiriendo o cuál estemos estudiando, pues estas 6 capas de la corteza pueden cambiar de longitud. Y eso pues también va haciendo sus diferencias. En este diagrama justamente lo que notamos pues es estos relevos que tienen, siempre que veamos un puntito en un diagrama y una línea, en realidad a lo que están haciendo referencia es a un soma o cuerpos somáticos de las neuronas, las proyecciones de sus axones a una región del cerebro, en este caso del tálamo, donde aquí podemos notar otro punto.
Este puntito a lo que hace referencia es a que aquí se están llevando a cabo procesos sinápticos a nivel del tálamo. Y entonces aquí vemos otra neurona, que generalmente estas cuando son muy cortitas se les conoce como interneuronas, otro puntito más que está significando sinapsis a nivel del núcleo del cordón dorsal. Ahorita vamos a ver estas estructuras. Y finalmente axones que pues ya están teniendo sus terminaciones nerviosas en esta parte de los dedos en donde se percibe el estímulo. Recordemos que ahora que estamos hablando de la piel, pues la piel está llena de muchas terminaciones nerviosas. Y así, en esta partecita de la corteza, se dio cuenta cómo hay una región que está teniendo o está haciendo referencia a la superficie de las yemas de los dedos uno, dedo 2, dedo 3 y cómo además podía identificar neuronas que son de adaptación lenta y neuronas de adaptación rápida. Entonces, con base a este tipo de estudios, surge este mapa somatotópico en el cual podemos ver que la superficie representado, la superficie del cuerpo sobre la corteza somatosensorial primaria. Y el mapa justamente lo que estamos observando es cómo al estimular una parte de la corteza, aquí estamos teniendo ya un corte transversal. Aquí lo que veíamos solamente era una figura de perfil del cerebro, pero si nosotros lo ponemos de frente y hacemos, es decir, viendo el cerebro hacia nosotros, si hacemos un corte transversal, que sería un corte que hiciéramos así, con esta dirección, ¡puc! Es decir, dividiéramos la parte de la cara de la parte de la corteza occipital, ahí tendríamos ese corte. Entonces podríamos apreciar este tipo de diapositiva y por eso estamos viendo aquí la corteza sensorial con sus circunvoluciones características de la corteza. Justamente aquí nos está representando el corte. Vean, tenemos aquí de perfil, al hablar de un corte transversal, lo que hacemos es dividir una parte rostral de una parte caudal. Entonces, este es el corte transversal a esta altura y veríamos esto. Veríamos que se estimula aquí, se hace referencia a los dedos de los pies. Si se estimula aquí, solamente al pie. Si se estimula aquí a la pierna, aquí a los genitales, aquí a la cadera, aquí al tronco, al cuello y así sucesivamente. Entonces, en este diagrama lo que estamos representando es justamente este mapa somatotópico en el cual podemos ver cómo ciertas regiones tienen mayor estimulación que hacen referencia a partes del cuerpo. Y de aquí que se haga este tipo de figurillas. Esta está correspondiendo a la somatosensorial, pero recuerden que también tenemos otra región que vamos a ver más adelante de la corteza cerebral, en donde podemos dividirla. La parte somatosensorial que hace referencia justamente a partes del cuerpo y las sensaciones que se sienten, pero de este lado, en esta división que existe aquí, esta división central, este surco, hacia la región más rostral, tendríamos otro tipo de mapa. Entonces, ¿por qué se ve así esta figurilla? Esta figurilla a la cual se le dio el nombre de homúnculo, tiene este aspecto medio caricaturesco, con la boca, la lengua y los dedos grotescamente grandes, mientras que el tronco, los brazos y las piernas son minúsculos. Y esto tiene que ver porque el tamaño relativo de la corteza que está, o el área que está dedicada a cada parte del cuerpo, se correlaciona con la densidad de entradas sensoriales que recibe de esa parte. Entonces, el tamaño sobre el mapa también está relacionado con la importancia de las señales sensoriales que reciben desde esa parte del cuerpo.
Entonces, aquí estaríamos notando que en esta región, la información que estamos recibiendo aquí de la mano está siendo más importante que la información del codo. Por ejemplo, el codo está pequeñito, se ve muy aumentada en las manos, pero en la otra parte de la corteza, es decir, de este lado, se da un poquito al revés. Hay áreas donde más bien los genitales están agrandados, los ojos, dependiendo del tipo de correlación que exista con esta región anatómica y la sensación que se perciba en el cuerpo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Miss, hay una Sí. compañera que está esperando que la acepten la Ya los clase. acepté. Yo les he comentado que una vez que yo inicie la clase, no puedo estar al pendiente de la interfase para que entren. Entonces, por favor, les pido paciencia. Son las consecuencias de no llegar puntuales. Me voy a tardar un poquito en aceptarlos porque no puedo estar, se me va la idea mientras yo les estoy explicando alguna idea que les estoy representando en mi PowerPoint. Entonces, paciencia cuando ustedes lleguen 7, 10 minutos tarde a la clase, en lo que yo los acepto, por favor. Gracias, Edna. Maestra, entonces cuando nosotras veamos una figurita así con facciones del cuerpo más grandes, ¿se puede decir que es un homúnculo o cómo? Generalmente esta representación se hizo específicamente para este estudio, por eso se le dio ese nombre de homúnculo, pero no significa que todas las caricaturas que ustedes vean que se parezca a esto están haciendo referencia a este tipo de investigación. Este fue más bien como el producto derivado de esta investigación en realidad. Es específicamente para este tipo de investigación. Si tienen oportunidad o si alguna vez han ido al Universum, hay una sección dedicada como a la fisiología de la conducta y justamente hay una sección dedicada a hablar de este tipo de investigación y en donde incluso pues hay una figurita, no sé de qué está hecha, pero que está representando a los homúnculos. ¿Ok? Sí, maestra, gracias. De nada. Y entonces, pues esto no es solamente algo que ocurra con los seres humanos. Esta plasticidad que hay en el mapa cortical, pues también se notó en otros organismos. Aquí justamente lo que estamos observando es cómo también hay una correlación de la estimulación que se hace en los bigotes. El término adecuado de la rata es hablar de las vibrisas y aquí de dónde surgen cada puntito donde están surgiendo a esta altura de su rostro. Estas vibrisas y los folículos desde donde surgen también tienen un correlato en esta región de su cerebro. Este es un cerebro característico de la rata. Estas dos estructuras que vemos aquí muy frontales es el área correspondiente a su bulbo olfatorio. Vean cómo es muy grande, cosa que nosotros los humanos se pierde. El bulbo olfatorio es muy pequeñito, pero en las ratas es muy grande. Esto tiene mucho sentido porque pues las ratas son organismos que emplean demasiado la recepción por medio de sus olfato, están todo el tiempo inspeccionando, examinando pues las moléculas que se encuentran en la superficie, en el aire, las moléculas odoríferas, entonces se guían demasiado por su nariz y lo que van percibiendo en ellas. Entonces hay un bulbo olfatorio muy grande, pero la representación donde, si al estimular aquí esta parte de la corteza, además noten aquí cómo la corteza de las ratitas no tiene tantas circunvoluciones. ¿Saben a lo que me refiero cuando digo circunvoluciones? No, maestra. No, Ok, no, ese Miss. tipo de cosas pregúntenmelas, por favor, sin pena, no los den por hecho. Las circunvoluciones son todas estas arrugas que podemos notar aquí en el cerebro, ¿ok? O sea, estos surcos que existen aquí, estos relieves, todo eso se le llama circunvoluciones.
Y la teoría que se propone al respecto es que entre más circunvoluciones tenga un cerebro, significa que tiene una mayor plasticidad cerebral o una gran capacidad cognitiva. Si nosotros comparáramos el cerebro de nosotros, los humanos, con el cerebro de un elefante, por ejemplo, el elefante tiene muchísimas más circunvoluciones que nosotros, por lo cual, de acuerdo a esta teoría, podríamos incluso decir que los elefantes, si seguimos este pensamiento de la teoría, son más inteligentes que nosotros. Y tal vez nosotros no tenemos la inteligencia suficiente para entender su inteligencia. En fin, estas son partes de las teorías que existen. No hay nada todavía comprobado. Lo que es un hecho es que los elefantes presentan más circunvoluciones que nosotros y desde luego que un tamaño de cerebro más grande. Vean cómo en el cerebro de la ratita no tiene circunvoluciones, está prácticamente liso, ¿no? No hay o sea, está este surco principal que divide al hemisferio derecho, al hemisferio izquierdo, está aquí el bulbo, su cerebelo, su tronco, y aquí pues ya inicia la médula, pero no tiene circunvoluciones. Sin embargo, esta disposición y orientación de los folículos de las vibrisas se correlaciona con esta parte que estaría correspondiéndose como a la zona somatosensorial. eh, y entonces, incluso lo que notaron es que esta misma disposición y orientación que tiene que ver con que si se estimulaba aquí en esta región, se movía esta vibrisa. Si se estimulaba aquí este puntito, se movía esta otra vibrisita. Entonces, esta parte de la corteza cerebral, donde está este control de movimiento de las vibrisas, es de aproximadamente 2 milímetros en esta parte de la corteza somatosensorial, que correspondería a la S1. Al hacer cortes de esta parte del cerebro, de su corteza, se puede notar justamente esta orientación con una tinción específica en el tejido. Pudieron observar esta orientación que estamos viendo aquí, que es muy similar a la orientación que tienen sus vibrisas, y cada uno de estos puntitos está correspondiendo a un folículo de su vibrisa. Aquí ponen esta área como de la ratita, en donde si nosotros hiciéramos en lugar de un homúnculo, un ratáculo, pues justamente estaría este dibujito de la ratita, ¿no? En donde todo esto estaría correspondiéndose a su nariz. Es una gran región en donde se corresponde a su nariz. Entonces vean cómo el ratáculo tendría una nariz muy grandota. Esto estaría correspondiendo a una de sus extremidades, probablemente estas dos, esto quizá a su cola. Y en esta parte de la corteza, pues está representada como donde al estimular se ven movimientos que lleva a cabo la ratita. ¿Dudas, preguntas? No, Miss. Ok. Entonces, eh, en cuanto a la plasticidad que tiene el mapa cortical, ¿qué sucedería con el mapa somatotópico? Ahorita estábamos hablando de la región somatosensorial que les comentaba. En esta parte es la región somatosensorial y en esta otra parte es la región somatotópica, es decir, aquí donde estoy trazando con el puntero, justamente pasando este surco que también es importante, es la somatotópica. Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucedería con este mapa de la corteza cuando se pierde algún dedo, por ejemplo? Cuando se da la pérdida de esta extremidad, de esta región anatómica de nuestro cuerpo. Simplemente en la corteza entonces dejaría de utilizarse. Vean, aquí está la división bien, bien clara, ¿no? Está este surco importante que les digo. De este lado es la corteza somatotópica, de este lado la corteza somatosensorial, que es lo que nosotros estaríamos observando.
corteza somatosensorial y somatotópica. Aquí está, si se hace un cortecito de esta parte de la corteza y le hacemos un zoom, podríamos ver cómo hay regiones encargadas a estar identificando las sensaciones del dedo 1, del dedo 2, del dedo 3, del dedo 4 y del dedo 5. Y aquí está justamente la localización del mapa de la mano izquierda en el hemisferio derecho del cerebro de mono. Recordemos que hay un entrecruzamiento de las sensaciones que nosotros tenemos. Lo que percibimos por medio de nuestro lado izquierdo al cerebro llega con una información del lado derecho y viceversa. Esto ahorita lo veremos un poquito más adelante, cómo es que se dan estos trazos. Y eso tiene que ver con el artículo que les pedí que leyeran sobre el miembro fantasma. ¿Qué pasa con esa área del dedo en la corteza? ¿Deja de utilizarse? ¿Se atrofia? ¿O señales procedentes de otras fuentes se hacen cargo de este tejido? ¿Qué creen que es lo que ocurra? ¿Qué nos dice el artículo que les dejé? Ok, voy a nombrar a alguien para que hable al respecto, en vista de que no hay voluntarios. Eh, Frida, por favor. Frida, adelante, por favor, Frida. Ok, explícalo por el chat, por favor. Mientras, Moisés, por favor. Moisés. Ok, esto detiene un poco la clase, en lo que yo espero que ustedes escriban. Por favor, dense prisa. Samantha, Samantha Sandoval. Sí, maestra. Perdón, ¿cuál lectura? La que les pedí sobre el dolor del miembro fantasma que está ahí en el material de la unidad. Ah, ok, a ver, perdón. Voy a empezar a llevar controles de lecturas en donde voy a subir el cuestionario en cierto tiempo de un día y eso va a empezar a contar como parte de sus participaciones. Necesito que sean más activos. El material que yo les subo no solamente está ahí de adorno, estudiantes, está ahí para su consulta y para que podamos estar llevando a cabo este tipo de dinámicas. Por otra parte, les anuncio que en 2 semanas vamos a tener el primer examen. Eh, si ustedes no están consultando esto, el examen va a ser en clase, van a tener solamente 1 hora para resolverlo. Y si ustedes no están teniendo este compromiso de llevar a cabo estas lecturas para que podamos avanzando, la situación se va a poner un poquito difícil para poder ir logrando los objetivos de cada aprendizaje. Honestamente, quiero saber quién leyó la lectura que desde la semana pasada les pedí que revisaran.
Levanten la mano, por favor. Es la del premio Nobel, ¿no? Bueno, el título es así. No, ese se los hice por un anuncio. La semana pasada se otorgó justamente el premio Nobel con este tema que tiene que ver. Por eso se me hizo muy interesante que es ponérselos, porque para que vean la relevancia que tienen este tipo de investigaciones. O sea, es investigación que se está haciendo desde hace mucho tiempo y finalmente se reconoce por medio de un premio Nobel. Liliana, adelante. Miss, la verdad, les seré sincera, yo no leí la lectura de esto de las de miembro del miembro fantasma. Yo ahorita estoy buscándola y yo, bueno, no sé mis compañeros, pero yo en mi classroom tengo ahorita la tarea que dejó, el Nobel que acaba de indicar mi compañera Yasmín. Y nada Tengo más. la publicación de las clases A ver, grabadas. les voy a compartir para que vean que ahí está y así necesito que busquen eh, en el aula virtual. Vean. Sí, me hice una disculpa. Si ustedes entran a esta parte, ya están viendo la pantalla del trabajo de Sí. clase. En la primera sección está cómo elaborar el reporte de práctica, materiales de apoyo, y aquí ustedes pueden encontrar recursos de utilidad, la guía de actividades para hacer una tarea. Aquí está la evaluación y el temario. Aquí están los anuncios. Aquí les puse lo del Premio Nobel de Medicina, la consulta de clases grabadas, el taller que pues ya se llevó a cabo, el maratón de la Ciudad de México. En la unidad en la que estamos, que es psicofisiología de la conducta, que además ya tienen asignadas tareas, vean, aquí dice material de apoyo para la unidad 2. Si ustedes saben aquí material de apoyo para la unidad 2, les puse el tema de los sentidos y aquí está el tema del miembro fantasma. ¿Lo puedes ver, Sí, Liliana? profesores. Sí, maestra. Entonces, chicos, no es pretexto. Yo he estado subiéndoles materiales que les van a servir, que necesito que estén revisando. En cada unidad yo voy a estar poniéndoles justamente materiales de apoyo. En de neurobiología, en la última unidad, todavía no he subido nada, no hemos llegado ahí, pero en cada cosa yo estoy poniéndoles materiales de apoyo para que podamos estar teniendo este tipo de sesiones. Recuerden que el instituto tiene una modalidad que es híbrida y dual, lo que significa que no todos los temas van a ser cubiertos en esta dinámica de modalidad virtual, sino que hay temas que ustedes tienen que cubrir. Y esos temas que ustedes cubren, aunque yo no los vea de una manera sincrónica, van a estar en el examen. ¿Ok? Entonces necesito mayor compromiso de su parte, por favor. Voy a continuar con la clase y la siguiente sesión, eh, el día de mañana voy a subir el control de lectura. Solamente va a estar abierto para ese día, ese cuestionario. Si no lo pueden contestar, si no leen el artículo, entonces esto va a ir disminuyendo, mermando el porcentaje de su participación. Continúo con la presentación entonces. En la década de 1980, el neurocientífico Michael Merzenich, eh, que trabajaba en la Universidad de California, en San Francisco, inició una serie de experimentos justamente para examinar estas diferentes posibilidades. En primer lugar, pues obtuvo el mapa detallado de las regiones de la corteza somatosensorial S1, que es en esta región que se corresponde del cerebro, aquí la S1, que son sensibles a la estimulación de la mano. Este trabajo lo hizo con un mono, un monito Aotus adulto, eh,
y la estimulación se fue haciendo mediante los electrodos. Posteriormente, lo que él hizo fue extirpar quirúrgicamente el tercer dedo de la mano del monito. Esperó recuperación en él y varios meses después volvió a trazar la respuesta en el mapa. Él lo que notó es que existió una reorganización de la corteza somatosensorial. Vean aquí cómo aparece una D1, D2, D3, D5. Ya no está esta región del D3, perdón, cuando había extirpado. Sin embargo, él empezó a llevar a cabo un experimento donde ponía al monito a estar tocando con sus dedos un tipo de disco. Esto para estimular la textura, con la textura de este disco, ir estimulando esta región de sus dedos. Si ustedes se dan cuenta, cuando durante el desarrollo de los bebés hay una parte que es importante para el desarrollo, en donde hay que comprarles muchos juguetes que tienen que ver con sonidos, con texturas, con cosas que puedan estar palpando por medio de sus dedos, de la superficie de sus dedos, de la palma de sus manos. Y entonces, después de esta estimulación que él llevó a cabo por medio de este disco, que tenía una textura, él notó que se daba esta reorganización somatosensorial en donde nuevamente empezaba a aparecer esta región correspondiente a la del dedo que le había extirpado al mono. Entonces, la conclusión aquí, que tiene que ver con la lectura del miembro fantasma, es que lo que está ocurriendo es que se da un tipo de plasticidad en este experimento de haber amputado el tercer dedo al mono. Esta amputación causa una reordenación del mapa tras la ausencia de la región que está siendo la captora de las señales del medio ambiente. Eh, Estos experimentos lo que nos muestran es que la corteza cerebral es dinámica. Permítame, pusieron algo en el chat o algo pasó. Gracias por tu presentación, por tu participación, Moisés. Adelante, Sandra. Creo que me estoy adelantando un poquito. Profe, esto tiene que ver, por ejemplo, cuando hay una extracción de un molar, bueno, de una parte de nuestros dientes, que de pronto ya no está ese miembro y y hay una especie como de reacomodo de la encía cuando no es sustituida esa pieza, ¿no? Y también se perciben ahí sensaciones, o sea, no queda completamente muerto ese tejido. Claro, pero tú ahí me estás dando un poquito un ejemplo al revés, ¿no? Porque en realidad la parte sensorial de un diente, eh, pues al final el diente tiene una terminación nerviosa. Eh, por ejemplo, cuando tenemos una endodoncia, justamente lo que hacen es es matar el nervio del diente. O sea, ya Y, ese diente no siente, ya está presente y tenemos presente la encía. Entonces son dos cosas distintas, Sandra. O sea, la encía tiene terminaciones nerviosas porque es mucosa y el diente per se es una estructura que en su raíz, en su radícula, envía terminaciones nerviosas a lo largo del diente. De ahí que luego también existen personas que son sumamente sensibles al frío o al calor de ciertas bebidas, ¿no? ok. Um, es un poquito complejo, pero sí. Por favor, lean el artículo. Si hubieran leído el Sí. artículo, creo que tendrían más claridad de estos ejemplos, ¿no? Y es muy famoso esto del miembro fantasma. O sea, personas que
cuando se les amputa toda una extremidad, como un brazo, una Sí, pierna, una mano, un pie, refieren seguirlo sintiendo, sí. ¿no? Es que, perdone que le interrumpa, es que no lo sé, a lo mejor estoy un poquito fuera de contexto. Sí, sí entendí el artículo de cuando en el ser humano, y de hecho creo por eso hice esta comparación. Me recordó mucho esto, no en sí el diente, sino ya no está el diente y lo que es la parte de la encía pareciera, no sé si por lo que me acaba de explicar, y le agradezco, de que finalmente ahí terminaba el nervio y aunque hubiesen matado el nervio del diente, de pronto sí pareciera como si estuviera ahí y siguiera doliendo, ¿no? O sea, no, no sé si Ah, en... claro. af- Sí, af- eso sí puede ser. Pero aquí justamente lo interesante es como esa sensación que uno puede tener en alguna estructura anatómica de nuestro cuerpo tiene una correlación en la parte de nuestra corteza cerebral. Eh, entonces, una cosa es cómo se reorganizan desde tu mano, o sea, aquí al simio no le está creciendo un dedo, no se bifurcó otro para que existiera, o sea, eso no está pasando con el simio, ¿no? Más bien, si se sigue estimulando, aunque esté la pérdida, en la corteza se puede empezar a notar cómo existe esa área que correspondía al dedo 3. ok, Entonces, si bien la encía tú dices que se reorganiza, creo que lo sí, importante no es pensar en la encía, lo importante es pensar cómo en el cerebro se sigue dando esta relación de esa sensación, que es la relevancia de este experimento. ok. Ajá. Sí, profe. Adelante, Edna y Moisés. ¿Tienen la mano levantada? Sí, 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 o sea, esto puede ser que tenga que ver con alguna negación. No, no es nada psicológico, O sea, es bioquímico. totalmente. Más que bioquímico, es fisiológico y anatómico. Ok. Ajá. Edna, Sí, Miss. Pues mire, yo am, tengo personas acercadas a mí que una le amputaron la pierna y a otro de mis amigos le amputaron 3 dedos de la mano. Y yo les preguntaba qué sentían, ¿no? Ahora sí que la curiosidad. Y ellos decían, pues es que hay veces que trato de seguir haciendo las cosas como yo las hacía, obviamente el de los dedos, este, y me dice, pero es que yo siento que los tengo, pero no los tengo. Entonces ahí yo siento que un poquito a lo que nos está explicando, mis. claro, justamente es eso. Y eso es lo que se le conoce con la sensación de miembro fantasma, eh, que normalmente algo que además han notado, por ejemplo, en esta plasticidad de cómo se reorganiza, estas sensaciones del miembro fantasma frecuentemente es cómo la percepción de sensaciones procedentes del miembro que ya está ausente eh, puede seguir existiendo al tocar otras partes del cuerpo. Entonces, es la manera en cómo las estimulaciones son importantes para el desarrollo de la corteza cerebral. Por eso les comentaba, a los bebés muchos de los juegos, muchos de los juguetes lúdicos que existen tienen que ver con que estén tocando texturas con la yema de sus dedos. em, Va haciendo estos componentes relevantes en la corteza cerebral, va mejorando el desarrollo de estos mapas somatotópicos. Eh, Hay personas que, por ejemplo, han perdido
alguna parte de su cuerpo y tienen la sensación de tenerlo cuando se les estimula otras regiones de la piel, ¿no? Y estas regiones de la piel tienen que ver con la cercanía que tienen en la representación somatotópica a nivel de nuestra corteza cerebral. O sea, es posible provocar una sensación de que se tiene el brazo estimulando una parte del rostro, por ejemplo. Y justamente es todo esto que les estoy explicando. O sea, si nosotros nos vamos aquí, vean cómo aquí el dedo en esta región de la corteza tiene cercanía con la nariz y con el ojo, ¿no? Entonces, si se da una estimulación aquí, aunque se perdió el dedo índice, tal vez la persona percibe que ahí está su dedo índice. Y no, no tiene que ver con una cuestión de negación psicológica. Todo tiene que ver por esta correlación que hay a nivel de la corteza cerebral con los estímulos y sensaciones que se sienten en ciertas áreas de nuestro cuerpo. Quien levantó la mano hable, por favor, es que no puedo ver. Karen, Yo mismo otra vez. Sí, adelante. una pregunta. Por ejemplo, ahorita esto lo que nos está explicando es conforme así nacen las personas, ¿no? Por ejemplo, con 5 dedos, con 2 piernas, con 2 brazos. Pero, por ejemplo, cuando las personas que llegan a nacer No, en alguna extremidad, ¿qué es lo que pasa con ellos? no, este fenómeno solamente ocurre, este tipo de plasticidad solamente cuando se da la pérdida de algo que se tenía. No puede existir algo que previamente no se tuvo en el cerebro. Entonces, este fenómeno que ahora mismo les estoy describiendo solamente aplica cuando se da la amputación o la pérdida de algún miembro, tal cual en los experimentos de Michael Merzenich. Con las personas que nacen sin eso, pues no van a tener ese correlato en su cerebro. Todo está dado conforme fenotipo y genotipo. O sea, no es posible que una persona que nace con 3 dedos le digamos que sienta su cuarto, quinto dedo cuando en realidad nunca existió. Por eso el cerebro es plástico. El cerebro de todos es distinto. Está dado por esa plasticidad y esa plasticidad está dada por nuestras condiciones. Es como si dijéramos, ¿por qué las personas no nacen sabiendo tocar la guitarra? Son habilidades que se van desarrollando, que se tienen aptitudes. Si alguien no nace con unos dedos, evidentemente esa correlación no va a existir en su mapa cerebral. Va a haber otro tipo de configuración. Ujú. Ok, Miss, muchas gracias. De nada. Adelante, Sandra. Profesora, una pregunta. Cuando una persona pierde un miembro y se le está rehabilitando para que no pierda esa, eh, ¿cómo llamarla? Eh, bueno, la cuestión es que se le está preparando para que se le ponga un miembro artificial. ¿Tiene que ver eso? O sea, esta estimulación se aplica para que al momento de que se le ponga esa nueva parte, aunque no es natural, haya una mejor correlación, sea mejor aceptada esa parte que se le está sustituyendo. No, no. La parte que tú estás diciendo tiene que ver más con una cuestión psicológica, como traumática, de que acepte. eh, y no, aquí solamente les estoy hablando de fisiología. Es pura fisiología lo que les estoy mencionando. No me he adentrado a preguntarle al paciente si lo está negando, si lo va a aceptar, si le duele, en un sentido de si está sufriendo, no de dolor físico, sino si está sufriendo. Y me parece que se están confundiendo un poquito. O sea, aquí todavía no tiene nada que ver con emociones. Todo esto es real, todo esto existe porque fisiológicamente tiene un correlato neural. Aquí todavía no estamos, o sea, al simio no se le está preguntando qué siente, al simio no se le está preguntando si está consciente de que perdió su dedo. Al simio lo que se pudo observar es que existe un correlato en la región del cerebro que responde al estímulo o a la pérdida
de ese dedo. Entonces, no sé si respondí tu respuesta, Sandra. Sí, sí, Ok. sí entiendo que estamos en la parte de la fisiología, de ver cómo se relaciona, o sea, en el mapa que usted nos está mostrando, cómo tendría esta relación. Y, perdón, me surgieron estas dudas por estas cuestiones que estábamos leyendo un poquito del premio Nobel y etcétera. Disculpe, me distraje un poco, me fui. Ok, pero el premio Nobel también es totalmente fisiológico, Sí, ¿eh? No tiene que ver tampoco con cuestiones psicológicas. Lo del premio no, yo Nobel me fui, Ok, yo me perfecto. adelanté. Entonces, a lo que quiero llegar con esta diapositiva, ya para pasar a la siguiente, es que si bien esta plasticidad puede ser adaptativa en el sentido de que no se deja de utilizar la corteza, la discrepancia entre la estimulación sensorial y la percepción de las personas que han tenido alguna amputación muestra que ahora sí, hablando en cuestión de emociones, esto les puede provocar cierta confusión acerca de cómo hay que interpretar las señales procedientes de la corteza somatosensorial. Aunque tener una región cortical más amplia que está dedicada a una parte del cuerpo no necesariamente es beneficioso para ciertas personas amputadas, aparentemente, por ejemplo, en los músicos, cuando se han hecho estudios de imagenología de su cerebro, eh, se ha notado que ellos tienen unas áreas mejor, más grandes dedicadas a la ejecución de su instrumento. De ahí que se nos diga mucho que practicar, el tratar de tocar un instrumento, genera demasiada plasticidad a nuestro cerebro. En violinistas y otros músicos que tocan instrumentos de cuerda, que tienen que estar presionando continuamente las cuerdas con su mano izquierda y los dedos con su otra mano, que están sosteniendo un arco, que están recibiendo estimulación, etcétera, etcétera, han notado que estos mapas tienen una plasticidad distinta a personas que no tocan ningún instrumento. Entonces, todo esto nos habla también de, aunque si bien existe un correlato de, si estimulo este dedo, entonces se ve aquí en el mapa función en esta estructura. Y al revés, si eléctricamente estimulo esta región, veo que se mueve el dedito. Si estimulo aquí esta región, veo que se mueve el dedo 2. Si estimulo esta región, veo que se mueve el dedo 3. Entonces, esto lo que nos está indicando es que hay una correlación. Sin embargo, esto no es fijo. Tal no es fijo que por eso en los músicos se observan diferentes imágenes en su superficie de la corteza, dependiendo de la habilidad que han tenido y cómo han ejercitado eso. Aquí vean cómo vuelve a reaparecer como esta región eh, con un estímulo, o sea, con estar estimulando, estimulando, se vuelve a dar la aparición de eso, pese a que ya no exista eh, la, la, la parte del dedo 3 del simio en la realidad, ¿no? Cómo se puede estar teniendo la percepción a nivel de la corteza somatosensorial. Y entonces, pues justamente aquí lo que estamos viendo es las regiones que se van estimulando de nuestro neocórtex. Nuevamente, recordarles cómo está aquí la corteza prefrontal, la corteza premotora, porque ahorita también vamos a empezar a hablar del control de movimiento, el área motora suplementaria, que es toda esta parte, el área motora primaria, esta región en roja, aquí está el surco central, que es este que divide en rostral y caudal el cerebro. Vean la corteza somatosensorial primaria, que es de la que hemos estado hablando, la corteza parietal posterior y pues esta parte tendría que ver con la corteza occipital. Lo que se ha notado también es que la corteza parietal posterior, es decir, esta parte, parece ser esencial para la percepción e interpretación de las relaciones espaciales.
en donde el tener una imagen corporal precisa y el poder ejecutar tareas tan sencillas como tomar un vaso con agua, eh, requiere de la participación de la corteza parietal posterior, lo cual nos está hablando que este tipo de funciones implican una compleja integración de la información, tanto somatosensorial con la de otros sistemas sensoriales, principalmente pues con el sistema visual. Y aquí lo que les quiero mostrar es un paciente, el dibujo de un paciente que había sufrido un accidente cerebrovascular. El mayor daño que se le observó en este cerebro, en este accidente, fue a nivel de la corteza parietal posterior y se le pidió que copiase un dibujo de otro, ¿no? Este es el dibujo modelo y este es el dibujo que él hizo. Vean cómo el paciente no fue capaz de reproducir muchos de los rasgos del lado izquierdo del modelo. Y entonces, pues, este tipo de hallazgos son los que han ido permitiendo saber la relevancia que tiene también esta región de la corteza para ejecutar este tipo de funciones. Vean, al momento que alguien nos dice, copia por favor este modelo, pues necesitamos primero nuestro órgano visual para saber qué es lo que tenemos que copiar. Necesitamos tener control de nuestra mano para copiarlo. Necesitamos ubicar en el espacio cómo lo vamos a hacer. Y es bien curioso cómo no pudo pintar parte del lado izquierdo de este dibujo, ¿no? Cómo se quedó aquí hasta 7, cómo él no puede percibir por su ojo que aquí había más números, cómo él no puede percibir que es una casa completa. Son cosas bien, bien curiosas. Este tipo de anécdotas la pueden encontrar también en un libro que escribió Oliver Sacks, que fue un gran neurobiólogo y neurocirujano, y del libro que él escribió, han surgido varias películas, por lo menos yo recuerdo dos. Una es Más allá de los sueños con Robbie Williams y la otra ya se me olvidó. Pero bueno, el libro se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Tal vez yo implemente en algún momento una dinámica y a las personas que hagan bien esa dinámica, igual se los puedo proporcionar por PDF. Y bueno, para concluir un poquito con esta parte que estamos viendo de nuestra piel, porque al final ahorita lo que yo les estaba mostrando es cómo a través de la piel estamos percibiendo las sensaciones, ¿no? Que son sensaciones que tienen que ver con la temperatura, con la presión mecánica, con las texturas. em, y me desvío un poquito para hablarles de cómo hay una correlación en estas sensaciones que podemos tener a través de la piel con el cerebro, pero viceversa, también de la estimulación del cerebro con referir si se siente algún cosquilleo, si se puede mover un dedo, etcétera, etcétera. Y no puedo dejar pasar un poquito este tema que propiamente no está en el plan de estudios, pero quiero comentárselos porque pues a través de la piel también tenemos estos receptores que se les conoce propiamente como nociceptores y a la capacidad de percibir el dolor se le conoce, o bueno, a la capacidad de percibir estos estímulos se le conoce como nocicepción, que no es lo mismo que dolor. eh, También los vamos a encontrar en nuestra piel. Y finalmente, recordemos que estamos explorando esta parte de los sentidos, que ya es una clasificación un poco obsoleta, decir el sentido de la vista, el sentido del olfato, porque ya vimos cómo todo es bien complejo, ¿no? Y creo que con la realización de su práctica notaron que los quimiorreceptores y poder disociar el sentido del olfato del sentido del gusto no es una división muy marcada, justamente. Entonces, el dolor, eh, además de estos receptores que en nuestro tacto tenemos como los mecanorreceptores, la sensación somática también depende en gran medida de los nociceptores,
que son estas terminaciones nerviosas libres, que están ramificadas, que carecen de mielina, y que nos están dando información al respecto sobre si parte de nuestro tejido ha sufrido algún daño o está en peligro de sufrir algún daño. La palabra de nocicepción proviene del latín nocere, que significa herir. También piénsenlo como nocivo, ¿no? A lo que es nocivo la nocicepción. Entonces, la información procedente de los nociceptores toma un camino hacia el cerebro que también está claramente diferenciado de la vía que utilizan los mecanorreceptores. En consecuencia, la experiencia subjetiva provocada por la activación de estas dos vías es distinta. Es decir, aquí por eso puse la nocicepción, no es lo mismo que el dolor. O sea, una cosa es experimentar y saber que hay un estímulo que nos está poniendo en peligro, que va a poner en peligro nuestros tejidos, y otra cosa es la sensación dolorosa. Ajá, y de aquí también ya es otra cosa, el sufrimiento. El sufrimiento es totalmente psicológico, mientras que la nocicepción y el dolor sí hacen referencia a cuestiones fisiológicas. ¿Dudas al respecto? No, mis gracias. No, Ok. profesor. Entonces, la activación selectiva de los nociceptores que se encuentran, ya les dije, terminaciones nerviosas a lo largo de toda nuestra piel, eh, son vitales para la supervivencia. Es importante que la nocicepción es relevante porque nos informa sobre cosas que van a poner en riesgo o dañar alguna de nuestras partes y por lo tanto, pues en riesgo nuestra vida. El dolor, hay autores que quieren hacer referencia a cómo diferenciar entre el dolor y la nocicepción. Y una propuesta es que el dolor es notar o percibir sensaciones irritantes, tales como el escozor, sensaciones punzantes, sensaciones palpitantes o sensaciones de alguna parte del cuerpo, mientras que la nocicepción hace referencia al proceso sensorial que proporciona las señales que desencadenan el dolor. Por ejemplo, no es lo mismo percibir colores, que es lo que hace nuestro ojo percibe colores, cambios de luz, de la intensidad de luz, a la formación de una imagen, como se lleva a cabo gracias a la corteza occipital. Una es importante con la otra, ¿no? Para que podamos tener todo este sentido de la visión o tengamos una función que nos permite ver. Pero una cosa es ver, por ejemplo, las arañas en sus patas tienen fotorreceptores, lo que significa que en sus patas pueden estar percibiendo cambios de luminosidad, colores, pero eso no significa que sus patas les sirvan para la vía de la formación de imágenes. Entonces, eso es lo que algunos autores proponen. Una cosa es, sí, tener el estímulo que puedes percibir como dolor y otra cosa es el proceso sensorial que te desencadena una sensación dolorosa. Entonces, aquí estamos viendo justamente un estímulo doloroso a nivel de la piel, el receptor nervioso que va a transmitir esto a nivel de la médula espinal, a esta parte del sistema nervioso central, y entonces ahora sí ya se va a ir a la vía sensitiva, que va a tener un efecto a nivel de la corteza, en donde se nos va a proporcionar esta sensación de dolor. Y de ahí que también diversas personas tengan umbrales diferentes, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, tienen una mayor aguante a un piquete que otras. Hay personas que pueden tener un mayor aguante al picante, por ejemplo, que ahorita se lo vamos a ver, que otras. Entonces, es importante esta como diferencia. A mí la verdad es que cuando hablo de nocicepción, justamente es decir, los receptores que nos permiten captar estímulos dolorosos
y el dolor pues ya es un proceso que se lleva acá a nivel de la corteza cerebral. O sea, es un hecho que podemos sentir lo que duele. Y de ahí que se sepa que todos los organismos vivos son animales, o se les llame animales sintientes. Desde luego que todos tienen la capacidad de sentir dolor, pero eso interpretarlo como una sensación dolorosa es distinto. Desde luego que si picamos una cola a un camarón, desde luego que va a sentir el dolor. Es evidente que se lo siente y que por eso recibimos una respuesta, ¿no? Que quita su cola. Si tocamos a una lombriz con un alfiler, desde luego que lo siente, o sea, claro que sienten. Eso es la nocicepción. Pueden sentir estímulos que potencialmente están poniendo en peligro su vida. Pero de eso a que se interprete como una sensación dolorosa es algo que aún no se conoce en muchos invertebrados, pero en muchos otros organismos sí. Y entonces, la nocicepción es este proceso sensorial que proporciona las señales que van a desencadenar el dolor. Aunque los nociceptores estén disparando continuamente potenciales de acción, en donde nos está indicando ya a nivel de la corteza que hay dolor, el dolor puede ser muy intenso o puede ser menor, también tiene escalas. Los tipos de nociceptores se han descrito 4 que están aquí en esta tabla: el tipo A alfa, el A beta, el A gamma, el A delta, el tipo B y el tipo C. Y bueno, aquí están las micras que miden dónde los localizamos. El A alfa generalmente en músculo y articulaciones, el A beta en músculo, en la piel y también tiene que ver con la sensación de presión, el A gamma en el músculo, el A delta en nervios sensitivos, el B en todas las fibras del sistema nervioso simpático, el C en nervios sensitivos. ¿Qué funciones tienen? Pues motora y propiocepción, tacto y presión, tono muscular. Vean aquí el A delta con el dolor, la temperatura y el tacto, el B con funciones vegetativas, el C con dolor, temperatura y tacto. Y este es como el orden en el que se puede bloquear, es decir, el umbral que tienen. Y bueno, aquí está el ejemplo de la vía sensitiva, en donde tenemos justamente la nocicepción, que puede estar dada por diferentes terminaciones nerviosas. Aquí tenemos una en forma rarificada, otra en forma globular, y ven cómo la información llega a esta parte de las astas de la médula y posteriormente tiene estas vías ascendentes y vías descendentes que finalmente va a dar una integración en partes subcorticales, pero también en partes corticales. ¿Alguien tiene levantada la mano? Ok, voy a continuar. Y en esta parte que les contaba, que no solamente pues van a estar respondiendo a estímulos que son bastante intensos como para lesionar el tejido, sino que también sabemos que en la piel, en los músculos, las articulaciones, al momento de que se inflaman, pues también se presenta dolor. Esta inflamación pues ya despliega también otra serie de respuestas que no solamente tienen que ver con la vía sensitiva, sino que va a haber ya ciertas señales endocrinas y ciertas señales pues del sistema inmune al existir un proceso inflamatorio. Y este fenómeno donde hay pues inflamación también, eh, pero también donde hay estímulos que pueden estar doliendo como en una zona quemada, se le conoce como hiperalgesia e inflamación. Es decir, nosotros lo que estamos teniendo en una zona quemada, de repente es como estar teniendo esta sensación de ardor, que sin que esté ya el estímulo presente, pues está ahí ardiendo, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos ha pasado quemarnos sin querer y aunque ya quitamos nuestra mano del estímulo que nos estaba generando esa temperatura, esa alta temperatura, seguimos sintiendo ese ardor, ¿no? Eso se le conoce como hiperalgesia. Y pues la inflamación necesariamente tiene que ver pues con estos procesos inflamatorios, donde además hay cambios
anatómicos, de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, algo que comparten mucho los procesos de hiperalgesia e inflamación, cuando nosotros comemos chile, que además esto también fue parte muy bonito, muy interesante del descubrimiento por el cual se les otorgó el premio Nobel, también tiene que ver con este tipo de receptores, ¿no? Aquellos que captan el picante. Entonces, la hiperalgesia lo que está haciendo además es que en algún momento puede estar constituyendo una disminución del dolor del umbral, una disminución del umbral del dolor, pero también puede aumentarlos o puede generar un dolor espontáneo, como en estas zonas dañadas por una quemadura o cuando tenemos una cicatriz, también no sé si se han dado cuenta que en una cicatriz como que hay cierta pérdida de sensibilidad en esa parte de la piel. Entonces, ¿cuándo se produce la hiperalgesia? Cuando la zona lesionada de un tejido pierde sensibilidad o más bien cuando tiene una hipersensibilidad, pero que todo eso fue producto de un estímulo nocivo, ¿no? Al parecer existen estímulos diferentes, perdón, las vías son diferentes tanto para la hiperalgesia como para los nervios que se encuentran o los receptores periféricos a esta zona que ha sido dañada. Cuando nuestra piel es lesionada, como vemos aquí en este ejemplo, hay varios mecanismos que empiezan a mandar señales, como les comentaba, tanto endocrinas como totalmente nerviosas. Entonces aquí tenemos que nuestra piel está siendo dañada con un alfiler. Esto para empezar, pues va a traer que haya por parte del mastocito liberación de histamina. La histamina lo que va a hacer es que va a promover la hinchación, pero además también se va a dar el despliegue de prostaglandinas, de bradicina y todas estas señales que son pues propiamente neurotransmisores van a estar viajando y llegando a nivel de la médula por medio de los nervios que están capturando este tipo de señales. Además también pues va a intervenir o se va a dar la liberación de la sustancia P. La sustancia P lo que va a tener es un efecto a nivel de nuestros vasos sanguíneos para dilatarlos o contraerlos. Esto es lo que va a quedar aquí, esta información de la señal nociva a nivel de las astas de la médula espinal. Es la información que va a llegar y por lo tanto ya se va a ir hacia cerebro para informar sobre el dolor. Esta sopa de neurotransmisores donde además también van a estar incluidos pues glutamato, serotonina, estos péptidos como es la sustancia P y la bradicina y las prostaglandinas son propiamente lípidos, pues van a estar enviando todas estas señales que juntas van a promover el proceso de inflamación, que es una respuesta natural de los tejidos del cuerpo cuando pretenden eliminar alguna lesión y estimular procesos de curación, pero también estos signos van a estar promoviendo información sobre el dolor y de ahí pues que tengamos enrojecimiento, hinchazón, incluso hasta tengamos como sensación de calor, ¿no? Como cuando un mosquito nos pica, también de repente como que se siente calor en esa zona. Entonces, el proceso del dolor y en general de los nociceptores, no es tan sencillo. Hay muchas sustancias químicas que están modulando esta excitabilidad de los nociceptores. Y una de las importantes, pues tiene que ver con la bradicina, porque la bradicina es una sustancia que va a hacer la despolarización de los nociceptores y por lo tanto va a estimular cambios intracelulares en canales iónicos mientras que las prostaglandinas, por ejemplo, van a tener la reparación en las membranas plasmáticas. Aquí además lo que quiero mostrarles es justamente cómo la sustancia que contiene el chile es esta que vemos aquí, su estructura química, se le conoce como capsaicina. Y esta capsaicina evidentemente se une también y estimula
a nociceptores que están ubicados, pues no solamente en nuestra lengua. ¿Cuántas veces también hemos visto que si tocamos el chile con los dedos, nos arde, ¿no? También nos provoca una sensación de ardor en la yema de los dedos, o si de repente nos tallamos el ojo cuando habíamos agarrado chile, pues también nos arde la parte de nuestros párpados, el ojo, y es justamente porque esta sustancia, que es la capsaicina, se une a terminaciones nerviosas que tienen que ver con la percepción del dolor. ¿Alguien aquí es muy fan de comer chile? Me parece que si levantaron la mano, adelante. Sí. Yo soy fan. Ajá, bueno, entonces, ¿de qué depende que una persona a este sabor del chile sea más placentero que a otras personas? ¿Se refiere al umbral del dolor? Exactamente, esa es umbral del dolor, pero específicamente para esas terminaciones nerviosas, ¿no? Porque como ya notaron, para el dolor hay 6 tipos de terminaciones nerviosas que lo están captando, y el chile se une específicamente a unas, no a todas, sino a unas específicamente. Sí, no, o sea, no en general, vaya, porque pues puede que el chile te genere placer, pero si te inyectan, puede que no, y te duela Es muchísimo. correcto, exacto, justo eso. Ok. ¿Alguien más había levantado la mano? No, que a mí sí me gusta mucho el picante. Ah, bueno, me gusta mucho esa sensación que me genera el estar enchilada y no sé, es raro. Ah. Sí, hay gente que lo describe placentera. A mí, por ejemplo, me gusta el sabor de ciertos chiles, pero no disfruto para nada el ardor que siento en la lengua, el dolor que siento, también incluso se me inflaman los labios, esa parte no la disfruto tanto, siento que no vale la pena tanto su sabor como para estar sufriendo de esa manera. Fíjese que a mí me Más pasa que que nada, es como cuando estoy muy ansiosa, así como que algo, como que mi cuerpo necesita algo, como que más me dan ganas de lo ácido, lo picante, y si no tengo nada así, un limón, eso me calma demasiado. No sé a qué se deba, maestra, pero, Ah, y bueno, el el que se limón me sí es inflamen totalmente los dedos, diferente. a lo mejor sí es Ajá. placentero, es que ¿no? ya no se disfruta la comida. Yo creo que estoy en el mismo punto que la mía. Creo que ya no se disfruta la comida cuando te está picando demasiado. Por ejemplo, a mí, Liliana, a mí no me gusta el picante. Pero hay cosas en las que sí me gusta. Por ejemplo, a mí me gusta el guacamole cuando son como las quesadillitas de queso. En la mañana me gusta. Pero yo siento que el picante le quita el sabor a la comida y que ya no la estás disfrutando, que ya es más el picante que realmente el sabor a la comida. Y es algo que yo debato con mi hermano porque mi hermana estudió alimentos y bebidas, estudió esta onda de gastronomía. Y le digo, sí, pero es que yo siento que el picante le quita el sabor a la comida. O sea, ya no sabe bien, o sea, ya nada más te está picando, o sea, ¿y en dónde está eso de que estás disfrutando tu paladar y los diferentes texturas, sabores y demás? O sea, bueno, a mí, al menos a mí, Liliana, no me gusta el picante, yo soy cero picante, pero no, yo no entiendo por qué les gusta el ardor y el estar y ya no se pueden ni comer los tacos porque están, pero ahí siguen y es como de, no entiendo, pero pues bueno. Yo siento que es como un placer deformado, pero un placer, porque sí, sí te arde y sí se me hincha muy feo y para que se me calme, hoy está bien cañón, pero lo disfruto tanto que, de hecho, tengo gastritis y una vez fui al hospital por eso, pero es algo que no puedo evitar, en verdad, es como que, ay, no, eso es que en algún momento leí algo sobre esto, es que a las personas que les gusta hacerse daño a sí mismos o algo así. Sadomasoquismo. A lo mejor, profesora, no sé. Sí, es interesante esto. O sea, digo, no es tema, ya nos estamos desviando un poquito, pero la manera de que es un estímulo nocivo lo es. El picante es un estímulo nocivo, activa nociceptores, que son estructuras especializadas para la transmisión del dolor, pero ya como las vías que se dan a nivel del cerebro ocurre esta sensación, eso es lo que va a ser diferente, ¿no? Y cómo hay personas que incluso pueden hasta sentir placer con el dolor. Eso también es muy cierto. Pero todo eso está dando ya a nivel del cerebro, a nivel de las vías que se están transmitiendo hacia el cerebro. Lo que es un hecho es que el chile
el chile duele, eso es un hecho. Sí, yo cuando les decía a mis amigos, es que de verdad me duele, se burlaban de mí, me decían, eres una exagerada, no inventes, y es así de, yo ya estaba llorando del dolor, o sea, de verdad, así es que me duele mi lengua, me arde mucho, ya no puedo. Ellos decían, no es dolor, sabe riquísimo. Y ciertamente esto es algo bien curioso, porque el chile es una fruta, y este fruto, por ejemplo, los pájaros se lo pueden comer. Hay pájaros que se comen este chilillo que es súper picante, el chiltepín. Hay pájaros que comen el chiltepín y a ellos no les pica. ¿Por qué creen que no les pique a los pájaros? Por, ¿Tiene su lengua? ¿Cómo, Edna? por sus La papilas gustativas. gustativa, sí. ¿Y cómo tienen su lengua los pájaros? Más o menos, más o menos. Si algo no les hace efecto es porque no tienen los receptores para percibir eso. Ellos no tienen los receptores para la capsacina. La capsacina es esta sustancia que se une a nuestras terminaciones nerviosas y por eso nos duele. Los pájaros no tienen los receptores para la capsacina, entonces a ellos no les duele, no les está pasando absolutamente nada. Ellos sí pueden estar comiéndose esa molécula sin que tenga un efecto sobre nosotros. Yo como soy bióloga, veo muy bonita esta parte, porque en realidad es un fruto que al momento que se lo comen los pájaros, pues los pájaros además ya saben que tienen un metabolismo muy rápido, lo excretan rápidamente y estas semillas pasan por su tracto digestivo al momento que les dan un tratamiento. Entonces ya cuando lo excretan, pues lo van propagando, o sea, van propagando las semillas de la planta. Eso es muy bonito. Nosotros no tenemos esa función de ir propagando las semillas de la planta. Entonces, por algo nosotros, si lo vemos de un determinismo muy biológico, nosotros no deberíamos de comer chile porque nos hace daño. Incluso es una protección que la planta está haciendo justamente para que su fruto no sea comido por nosotros, que no le vamos a beneficiar en nada. Pero a nosotros no, si no nos importa y más bien los criamos, los cultivamos y hacemos miles de salsas, ¿no? Montones de salsas diferentes y hasta estas alitas que ya tienen así como la escala de picante, ¿no? Cuando uno va a comer alitas, te dan como la escala de picante que existe. Eso es muy común en Estados Unidos, además, porque también no sé por qué a las personas de Estados Unidos les encanta como el picante, como que también les excita, entonces tienen ahí su picómetro, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Ahora sí vamos a entrar de lleno como con la parte del control motor. Y esta parte se pone un poquito pesada, que es lo que les comentaba, que vamos a empezar a hablar mucho de estructuras anatómicas. Listo, ¿pueden ver nuevamente mi presentación? Sí, Miss. Pues hasta aquí esta parte, y pues por eso me pareció relevante compartirles el premio Nobel de este año, porque pues el premio Nobel tiene que ver con aquellas sensaciones que podemos captar a través de nuestra piel. Están ahí Davis Julius, que fue uno de ellos, y el otro investigador, no recuerdo su nombre, pero no son investigaciones recientes, son investigaciones de años y años y años, y este año pues se reconoció la relevancia de esto, sobre todo por lo que tiene que ver con el dolor, y por ahí mencionan a la capsacina, que es esta que también tiene que ver con la ingesta de chile. Y entonces, pues ahora vamos a hablar del control motor, ¿no? Esta parte ya vimos ahorita el sistema somatosensorial, ahora vamos a explorar el control del movimiento y finalmente terminaré con la interocepción. En el control motor, perdón, tenemos que identificar 3 tipos de movimiento. Aquí el movimiento voluntario, tal como el tocar un piano, el leer, el escribir, que son estos movimientos dirigidos a un motivo o propósito determinado y su ejecución pues va teniendo mejoría con la práctica, ¿no? Si nosotros empezamos a jugar fútbol, empezamos a tocar algún instrumento, empezamos a tener alguna habilidad motriz, esta va a ir mejorando a lo largo del tiempo. ¿Alguien levantó la mano, perdón? No, Miss. Ok, es que cuando tengo toda la pantalla compartida con el PowerPoint ya no puedo estar viendo la interfase del aula virtual, bueno, del Google Meet. Yo solamente puse el nombre de Arden Pata. Gracias, que fue el otro investigador, ¿verdad, Sandra? Sí, premio Muchas Nobel. gracias. Luego vamos a tener las respuestas reflejas,
que es esta que tiene que ver con retirar la mano cuando tocamos algo que quema, algo que nos pica, ¿no? Si alguien nos da un pinchazo y nos agarra desprevenidos, inmediatamente movemos nuestra extremidad para que deje eso de fastidiarnos. Y es algo que no se piensa, es una respuesta refleja. Si alguien les aventara ahorita algo, o como cuando exprimimos un limón y nos saltan las gotitas a los ojos, inmediatamente cerramos, hacemos este parpadeo, ¿no? Esas son todas respuestas reflejas, que son respuestas rápidas, estereotipadas e involuntarias ante estímulos inesperados. Y finalmente, Y hasta una grosería soltamos, ¿no? ¿una qué, perdón? Y hasta una grosería soltamos. Con el limón, sí, además siempre pasa, ¿no? O si no Con nos el pasa a limón. nosotros. Ajá, digo, con el limón y con los pinchazos y con toda esta situación pues es como un mecanismo de defensa, ¿o qué será? Sí, bueno, la grosería no, pero sí exclamar, ¿no? Así como que, ¡au! ¡Ay! Sí, ya unos exclamamos groserías, otros nada más nos quejamos, pero sí, esta es toda esta respuesta refleja. Y finalmente los patrones motores rítmicos, que también entran, son un punto y aparte, y es como esta coordinación que tenemos, este patrón rítmico de caminar, de correr, de masticar. En nuestra caja torácica también, los músculos torácicos que se contraen y se relajan cada vez que estamos respirando. Esos son patrones de motores rítmicos. Entonces, los patrones de motores rítmicos pues tienen la combinación tanto de actos voluntarios como de respuestas o movimientos reflejos. Por norma general, el inicio y el final de este tipo de movimientos casi siempre van a ser voluntarios en los motores de patrones rítmicos. Sin embargo, una vez iniciado, el movimiento continúa de una manera más o menos estereotipada, ¿no? Si nosotros ahorita estamos sentados en la clase y cuando termine la clase nos vamos a levantar para ir hacia la cocina a desayunar o al comedor, pues primero lo hacemos de manera voluntaria, ¿no? Así de ya voy a dejar de estar en esta postura, que es estar sentado, me voy a levantar o sentada y voy a caminar. Al principio es voluntaria, pero después se activa esta parte de que se vuelve rítmica, ¿no? Y como esta manera de dar un paso, balancear los brazos, etcétera, etcétera. Es bien interesante el caminar. Digo, es tan interesante que fue parte de nuestra evolución, cómo fue que pudimos volvernos bípedos, ¿no? Y esta condición de ser bípedos, pues también nos reconfiguró por completo el cerebro, no solamente de una manera plástica, sino también de una manera anatómica. Los organismos cuadrúpedos tienen diferente su cerebro a nosotros que somos bípedos, ¿no? Homínidos que siguen siendo medianamente cuadrúpedos o medianamente bípedos, tienen también una estructura anatómica con pequeñas diferencias que nos da esta parte en donde nuestra médula, pues ya más bien nos erguimos, la postura erguida. Es bien interesante todo eso. Entonces, pues hablemos del sistema motor. El sistema motor se caracteriza por estar recibiendo información sensorial constante y por presentar una doble organización. ¿A qué me refiero con esto de doble organización? Me refiero a que el funcionamiento de nuestro sistema motor está íntimamente relacionado con el funcionamiento de los sistemas sensoriales, con la visión, con la audición, con los receptores situados en la superficie corporal que todo el tiempo nos están informando sobre objetos, sobre temperatura, pero también nos están dando información sobre nuestra posición en el espacio, es decir, nos da información también sobre nuestro propio cuerpo con respecto a nosotros mismos. Esta información de recibir, de saber, de orientarnos, de ubicar nuestro espacio, de no estar chocando con todo, a eso se le conoce como propiocepción, ¿no? Ese también lo vamos a ver, pero ahorita se los estoy adelantando un poquito. Entonces, el sistema motor todo el tiempo está utilizando esta información para seleccionar una respuesta apropiada, es decir, lleva a cabo una planificación del movimiento y también lleva a cabo ajustes necesarios mientras se realiza el movimiento, es decir, refina, se da un refinamiento en el movimiento, ¿no? Y en este diagrama lo que quiero mostrarles es eso, ¿no? Si nosotros tenemos sed,
Primero visualizamos dónde está el vaso de agua y eso lo logramos pues gracias a nuestro sistema visual. Enviamos esta información de dónde está el vaso de agua. Esta información pues va a pasar aquí por el cerebro, va a planificar el cerebro cómo tenemos que mover voluntariamente nuestro brazo para alcanzar el vaso con agua y poder beberlo, ¿no? Entonces, hay un estímulo que es captado por esta coordinación de todos nuestros sistemas sensoriales, auditivos, visuales, el tacto, químicos, etcétera, que nos permite tener una conducta en donde se está desplegando un control motriz o motor. Justamente, si queremos tomar un objeto con la mano, el sistema motor primero va a utilizar la información que nos está proporcionando el resto de nuestros sistemas sensoriales para hacer eso, para irnos, para cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando queremos atrapar una pelota que nos han lanzado, tenemos que predecir más o menos la trayectoria que ésta va a seguir para poder situar las manos correctamente. Y esto es lo que tiene como una organización doble en nuestro cerebro. Hay una organización jerárquica, sí, porque se da como en esta dirección la situación, pero no es la única dirección. También hay una organización en paralelo donde existe una retroalimentación que se está dando continuamente. O sea, si de repente pudimos predecir la trayectoria que va a ser para poder captar la pelota, pero de repente sopla muy fuerte el viento y vemos que esa se cambia, entonces da también en paralelo un cambio que se va a mandar al cerebro para el cerebro decirnos cómo ejecutar ese cambio y poder cachar la pelota. Entonces, es un sistema informático bien interesante y eficiente, ¿no? Esta organización jerárquica donde el sistema motor está formado por diferentes componentes que están relacionados por vías que siguen una trayectoria descendente, ¿no? O sea, todos los movimientos son producidos por neuronas motoras de la médula y el tronco del encéfalo, como vemos aquí. Todo esto, de aquí surgen nervios que van a estar inervando la musculatura que surgen aquí desde el tronco, pero a lo largo de toda nuestra médula, pues van a estar inervando la musculatura. De tal manera que todos los movimientos que están siendo producidos por estas neuronas motoras de la médula y el tronco del encéfalo y que están inervando todos nuestros músculos esqueléticos, van a tener tres niveles principales del control motor. El control de la médula espinal, el control del tronco encefálico y el control de la corteza cerebral. Esta distribución de las motoneuronas en la médula espinal es muy curiosa. Existe, por ejemplo, aquí un engrosamiento en la parte cervical de la médula espinal que contiene a las motoneuronas que están inervando a los músculos del brazo, por ejemplo, y de las piernas. Este otro engrosamiento, perdón, de aquí, de la parte cervical, es lo que está inervando a los brazos y el engrosamiento que está en la parte lumbar es lo que está inervando a los músculos de nuestras extremidades inferiores, que son las piernas, mientras que esta región aquí, pues de en medio, torácica, está inervando a nuestros músculos que se encuentran pues justamente en el tronco. ¿Dudas, preguntas al respecto? No, Miss. Ok, y entonces pues tenemos estas motoneuronas, ¿no? Las motoneuronas primarias, que también se les conoce como tipo alfa, que van a estar en la médula y en el tronco del encéfalo, son estas, las motoneuronas superiores también, que van a estar pues en esta parte de la médula. Estas motoneuronas ocupan el nivel de la jerarquía del sistema motor superior.
van a estar caracterizadas porque tienen axones muy, muy largos, van a estar llevando la información desde la médula hasta esta región de la corteza cerebral, mientras que las motoneuronas inferiores son aquellas que están inervando a los músculos esqueléticos en una asociación que se le conoce como placa terminal motora, y sus axones van a proyectarse a la parte del asta anterior de la médula. Este es un corte transversal. Si cortáramos así, ¡puc!, la médula, veríamos así la médula, donde tenemos aquí el asta anterior, y ahí estaría teniendo relevos con interneuronas a ese nivel. Aquí estas trayectorias azules chiquititas son interneuronas que van a conectar ya con las motoneuronas superiores para enviar información a nivel del tronco y a nivel del encéfalo. En ese sentido, pues ocupan las motoneuronas inferiores, como su nombre lo indican, el nivel inferior de la jerarquía del sistema motor. Después se conectan a la médula espinal de los centros superiores, y sobre estas pues van a converger niveles superiores que van a enviar sus acciones hacia el sistema nervioso central para tener la transmisión sináptica hacia el encéfalo. El tronco del encéfalo, en ese sentido, pues constituye un nivel intermedio en la jerarquía del sistema motor, mientras que la corteza cerebral, pues es el nivel superior de la jerarquía motora, perdón. Incluye estas áreas que estuvimos explorando un poquito ahorita en lo somatosensorial, que incluye las áreas de asociación de corteza parietal y prefrontal y las áreas propiamente motoras, la premotora primaria, que es esta región, y la motora primaria, que es esta región que vemos aquí, que era también pues estimulada. Entonces, vean cómo está aquí este surco principal que divide al cerebro en esta región motora y en esta región sensorial. Entonces, ¿qué hemos explorado? Ahorita, antes de que empezáramos a hablar del control motor, exploramos esta parte, ¿no? La corteza somatosensorial 1, 2, 3. También tiene una corteza somática de asociación, que es esta región que está como en color lila. Y era lo que estábamos explorando con los experimentos que veíamos de los mapas somatotópicos. Pero también empezamos a hablar un poquito de la exploración somática, motora, perdón, en donde podíamos notar cómo si se estimula aquí una partecita, se mueve el pie, si se estimula aquí, se mueve la pierna, ¿no? O sea, la corteza, los mapas somatotópicos abarcan tanto la corteza sensitiva como la corteza motora. Y ahorita cuando hablamos todo respecto a los sistemas sensoriales, pues nos abocamos un poquito a esta, pero ahora vamos a empezar a enfocarnos a la corteza motora primaria, a la corteza premotora, y también existe esta corteza suplementaria que forma parte de la corteza motora. De tal manera que, ¿cuál es el papel de la corteza motora primaria y premotora? Pues es la responsable de planificar, iniciar y dirigir los movimientos voluntarios. La corteza cerebral, por lo tanto, está ejerciendo esta influencia directamente por medio de proyecciones sobre la médula e indirectamente intercediendo con proyecciones que se dan a nivel del tronco del encéfalo, que se van a proyectar a la médula espinal. Y entonces, de esta manera, nosotros tenemos voluntariamente estas respuestas donde agarramos el mouse, agarramos la computadora. Todo esto que hacemos ahorita de manera muy sencilla está pasando por este tipo de mecanismos que están ocurriendo en el orden de milisegundos, estos procesos. O sea, ahora mismo que yo hablo, la manera en que estoy coordinando los músculos de mi cara para estarles hablando, son procesos que todo el tiempo se están llevando a cabo. Incluso al estar sentados ahorita tomando la clase, pues es un proceso que está enviando información de cómo estar manteniendo esa postura de estar sentados ante una pantalla para poder estar tomando una clase. Y entonces tenemos justamente nuestra
que la corteza que está controlando todo esto, pues es la primaria, junto con el área premotora, junto con el área suplementaria. Al respecto, pues no son las únicas estructuras que están involucradas. También tenemos que hablar de los ganglios basales y del cerebelo. Ahorita hablamos de estos 3 niveles que están relacionados con el control motor, que son las motoneuronas superiores, las motoneuronas inferiores, el tronco del encéfalo y la corteza cerebral. Pero también es importante destacar la existencia de que existen otros 2 subsistemas relacionados con el control motor, que son los ganglios basales y el cerebelo. ¿Cuáles son los ganglios basales? Toda esta región que tenemos aquí en gris y en colorcitos rositas, lilas, y pues este color que podría ser como cafecito, forman parte de los ganglios basales. Y estos son los ganglios basales, ¿no? El núcleo caudado, que está en esta parte en gris, tiene esta formita como de C. El globo pálido, que es esta región lila. El putamen, que es esta región cafecita. El núcleo subtalámico, que es este circulito que está aquí también en cafecito. La sustancia negra o nigra, también la pueden encontrar mencionada así, que es este puntito en rosa. Y pues asimismo está formando parte con estas proyecciones el tálamo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el cerebelo, que también está muy, muy fuertemente involucrado con los movimientos. Estos sistemas tienen acceso directamente a estas motoneuronas alfa, que son estas motoneuronas, perdón, no tienen acceso directamente a las motoneuronas alfa, sino que justamente están regulando la actividad de las neuronas motoras que van a dar origen a las vías descendentes. Ahorita vamos a hablar de qué son las vías ascendentes y descendentes en el control motor. Todos aquellos que se encuentran en los ganglios basales, pues tienen justamente relación con las vías descendentes del control motor. Mientras que el cerebelo, una de sus principales funciones, es como llevar a cabo correcciones en los errores del movimiento. Es decir, el cerebelo se ha adjudicado que está muy involucrado en todo aquello que tiene que ver con los procesos finos motrices, como el dibujar, el escribir, el delimitar como algún objeto, llevarlo a hacerlo coincidir una figura con un límite. Estos juguetes también infantiles, como de esta pelotita donde están estas figuras geométricas que tienen que estar entrando eh, en en el espacio correcto, de acuerdo a la superficie que tiene la figura geométrica, es también como para ir desarrollando esta parte del cerebelo que es el encargado de la motricidad fina, ¿no? Como de ese tipo de control motriz que necesitamos al escribir, al dibujar, al, al tocar el piano también, por ejemplo, como coordinaciones motrices muy, muy finas. Entonces, el cerebelo y los ganglios basales tienen tanto funciones motoras, pero también no motoras. ¿Por qué no motoras? Porque el cerebelo también está adjudicado como en el mantenimiento de una postura. O sea, no necesariamente nos está haciendo movernos, sino que nos está permitiendo tener el equilibrio suficiente para mantener una postura. De tal manera que las funciones motoras se relacionan con la planificación y el control de movimiento, mientras que las no motoras tienen que ver con estar permitiendo que se mantenga una postura. Sin embargo, el mantener una postura sigue estando dentro de un control que tiene que ver con nuestro músculo esquelético. Y al cerebelo no solamente se le adjudica esa función, sino que el cerebelo y también ciertos ganglios basales tienen procesos completamente no motores que tienen que ver con la cognición, con la memoria, con la motivación, con la regulación del sueño e incluso con el estado del ánimo, ¿no? Vean aquí cómo
pues dentro de los ganglios basales, que son estos, el núcleo caudado, el globo pálido, como tienen una estrecha relación también con el tálamo, y el cerebelo, pues también ya se sabe que tiene importantes funciones en ciertas funciones, perdón, importante papel en ciertas funciones cognitivas. Entonces, no solamente en el cerebro es que una estructura en específico, sobre todo en las estructuras subcorticales, ¿no? En específico, esté dedicada a esto, sino que en el cerebro es todo un conjunto de cómo ciertas regiones están involucradas en este proceso, pero también están involucradas en este otro, tal como el cerebelo implicado, sí, en la motricidad fina, pero el cerebelo también está involucrado en ciertas funciones cognitivas. ¿Dudas aquí al respecto? No, Y mis. gracias. Esto no es de sorprendernos, ¿no? Ciertos trastornos que tienen que ver con el movimiento, como puede ser el Parkinson, pues también que tiene que ver con el daño que están teniendo en estas estructuras, pues también se caracteriza no solamente por el problema que tiene que ver con los músculos esqueléticos, sino que también llega a haber una alteración de la coordinación, del equilibrio, de la postura, pero también llega a presentar pues alteraciones cognitivas, estados depresivos, muchas veces pues también alteraciones del sueño, ¿no? Y y es por eso que trastornos que tienen que ver con estructuras que están encargadas del control motriz, pues también tienen afectaciones en otro tipo de procesos. Ahora bien, vamos a entrar propiamente pues a los músculos. ¿Qué son los músculos? ¿Qué es esto que estamos hablando? ¿Por qué es importante hablar de ellos? Es importante hablar de ellos porque en el control motor nosotros tenemos que identificar las estructuras que están teniendo esta asociación que se le conoce como la placa neuromotora. Todos los mamíferos estamos constituidos de 3 músculos: el músculo liso, el músculo estriado o esquelético y el músculo cardíaco. Aquí lo que podemos apreciar es que el músculo liso está constituyendo prácticamente todas nuestras vísceras, también lo vamos a tener presente en el sistema circulatorio, también va a estar en la vejiga, por ejemplo, pero el músculo liso es todo eso que está constituyendo nuestras vísceras, por eso nuestros intestinos pueden tener movimiento. A ese tipo de movimiento se le conoce como las contracciones peristálticas, que son las que van ayudando que vaya transitando el bolo alimenticio. El músculo esquelético estriado, como su nombre lo indica, se le llama así estriado porque en el microscopio se puede notar como estrías, que son estas bandas que vemos así transversales, y es el que está constituyendo pues toda nuestra musculatura que está asociada a los huesos, ¿no? A todo nuestro sistema de locomoción. Y el músculo cardíaco pues solamente lo vamos a encontrar en este órgano que es el corazón, que se parece mucho, mucho al estriado más que al liso. El liso son mononucleados, cada una de estas celulitas que están alargadas presenta solamente un núcleo. El músculo esquelético tiene la característica de que presenta una gran cantidad de mitocondrias y es polinucleado, es decir, en una sola fibra muscular, que es una célula muscular, estaríamos encontrando varios núcleos. Y el músculo cardíaco es muy similar, pero tiene también estos pequeños orificios que no visualizamos aquí en el músculo esquelético. Entonces, si nosotros vemos una fibra muscular, piensen un poquito cuando están comiéndose un bistec. En el bistec ustedes notan esas estrías, en realidad lo que ustedes están comiendo pues es músculo estriado, el músculo estriado de una vaquita, de un cerdo, no sé, de un pollo. En el pollo podemos ver en la pierna justamente estos paquetes bien delimitados, ¿no? La pierna, como vemos, un paquete muscular bien delimitado. Entonces, a eso pues es un músculo, ¿no? Ese músculo esquelético está cubierto por una membrana que se le conoce como epimicio. A su vez, ese músculo está constituido de fascículos musculares. Si nosotros segmentamos un fascículo muscular, veremos que este está cubierto por una membrana que se le conoce como perimicio, luego tiene una que se le conoce como endomicio, la cual recubre a las fibras musculares. Y las fibras musculares pues ya son propiamente estas células musculares.
Si nosotros agarramos una célula muscular, pues justamente vamos a notar que tiene muchos núcleos, como aquí lo estamos viendo, la fibra muscular, pero a su vez, ella está rodeada de una membrana que se le conoce como sarcolema. Va a tener la presencia de muchas mitocondrias, también como lo estamos viendo aquí, por eso tiene ese color rojo característico, la carne roja, y a su vez va a estar compuesta por miofibrillas. ¿Dudas hasta aquí o preguntas? Ok. No, profesor. Esas No, ni- miofibrillas, gracias, a su vez están constituidas por dos tipos de filamentos gruesos y filamentos delgados. Estos filamentos gruesos están formados por moléculas de miosina, mientras que los filamentos delgados están constituidos por moléculas de actina. Y entonces la principal función del sistema nervioso motor es tener el control de estas fibras musculares. ¿Y para qué les cuento todo esto? Pues para que vean cómo es que está la asociación entre el sistema nervioso central con los músculos estriados que permiten llevar a cabo todo el control motor. Tenemos justamente una fibra muscular que tiene estrecha asociación con las terminaciones axónicas de una neurona. A esto propiamente se le conoce como motoneurona o neurona motora. Ajá. Esta asociación es una motoneurona o neurona motora. De ahí que nosotros también cuando estamos comiendo un bistec, pues veamos que hay muchas partes donde hay muchos nervios, pues estos nervios son las motoneuronas en realidad, o hay otras partes donde pues casi no podemos distinguir los nervios, pero nuestros músculos están completamente inervados. Cuando yo digo inervados me refiero a que tienen la presencia de nervios en toda la superficie terrestre. Y entonces tenemos aquí esta motoneurona. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues cuando nosotros hacemos un movimiento, por más simple que parezca, todo el tiempo está ocurriendo este proceso que es, llega un potencial de acción a la parte de la terminal de la motoneurona y al haber un potencial de acción, por lo tanto, se va a llevar a cabo un tipo de liberación de sinapsis. Aquí el neurotransmisor que se está liberando va a ser acetilcolina. Sin embargo, antes de que se lleve a cabo la liberación de acetilcolina, lo que está ocurriendo es que se da la transmisión del potencial de acción a lo largo de toda la membrana de la fibra muscular. La membrana plasmática de la fibra muscular genera, por lo tanto, este potencial de acción que se va a transmitir a lo largo de toda la longitud. Este además se va a propagar por este tipo de estructuras que se les conocen como túbulos T, que además es lo que le da también parte de la apariencia estriada, ¿no? Estos túbulos T, al momento que se propaga el estímulo, van a aperturar canales de calcio. Estos canales de calcio, pues también van a activar el calcio intracelular que está en las mitocondrias y pues en el retículo endoplásmico de esta célula muscular. Y el calcio que va a ser liberado va a permitir que aquí en esta fibra se lleve a cabo la contracción muscular. De tal manera que lo que vemos en estos filamentos es, piensen que esto es como un deslizamiento. Así como cuando nosotros recorremos una cortina del cortinero, se da ese deslizamiento. Pero hagan de cuenta que si nosotros recorremos no solamente la cortina, sino que también movemos el cortinero, tendríamos un movimiento en sentido, dos movimientos, un movimiento que se da en este sentido y un movimiento que se da en este otro sentido. Y eso es lo que genera la contracción muscular. Todo esto previo a que se dio aquí en la membrana sináptica, en el cono axónico, perdón, la terminal axónica, un potencial de acción que liberó acetilcolina y acetilcolina ejerció su efecto a nivel de los canales, de aperturar, perdón, canales de calcio en la fibra muscular. ¿Dudas o preguntas? No, profesora. No.
Ok. Y entonces eso es lo que va permitiendo que exista la contracción, que a su vez pues nos permite tener los movimientos de toda nuestra musculatura esquelética. Les comentaba yo que además tenemos un tipo de percepción sobre la orientación de nosotros, sobre nuestra postura, sobre la longitud de nuestros músculos, la tensión que se está ejerciendo en ellos. Y este tipo de estímulos sensoriales es gracias a que en nuestros músculos van a estar inervados por axones, que esto sí contienen mielina, que van a llevar información desde el sistema nervioso central y que nos van a dar información sobre la integridad de nuestros músculos. A esto se le conoce como propiocepción y en el músculo van a estar los propioceptores. En la profundidad de los músculos vamos a encontrar estas estructuras que son, ya lo habíamos visto, pues los usos musculares, que a su vez los usos musculares pues están constituidos por las fibras que habíamos estado identificando, pero en el uso muscular también va a estar este tipo de axones sensitivos que se les conocen como sensitivos 1A. Esta no es una I, es un número romano, 1A, que van a estar rodeando así, abrazando con terminaciones nerviosas a los usos musculares, bueno, las fibras de los usos musculares, vean. Y entonces este tipo de cápsula fibrosa que está en el uso muscular y que en cada una de sus fibras, sus axones están abrazando a las fibras musculares, van a estar sus axones constituyendo una fibra que si tiene mielina, que se le conoce como el grupo de axones sensitivos 1A. Y estos, pues, nos van a estar dando información sobre el grado de tensión que está existiendo en nuestros músculos, de tal manera que están detectando cambios en la longitud de nuestro músculo y estos son los que se les conocen como propioceptores. Estos receptores son un componente del sistema sensorial somático que está especializado en la propiocepción y esta cualidad o esta propiocepción también la pueden encontrar como sinónimo de somatestesia. Somatestesia, la cual pues ya les había dicho, nos está informando sobre la posición y el movimiento de nuestro cuerpo. Estos propioceptores, por ejemplo, se activan también cuando tenemos respuestas reflejas. Y aquí les estoy poniendo el ejemplo del reflejo rotuliano. Termino de explicarles esta diapositiva y concluiríamos la clase. En el reflejo rotuliano es justamente un ejemplo de estiramiento. Cuando el médico nos golpea con un martillito la rótula de nuestras rodillas, el tendón bajo la rótula, este tendón se estira por poquito, va a estirar por poquito tiempo al cuádriceps del músculo, que se contrae de forma refleja gracias a los propioceptores y produce la extensión de la pierna, pum, tal como vemos aquí, ¿no? Este reflejo rotuliano es una exploración que se hace para dar como prueba de integridad de los músculos y los nervios que están implicados en esto que se conoce como un arco reflejo. Lo que aquí ocurre y que quiero destacar, a diferencia del control voluntario, es que el arco reflejo no se va a entregar a nivel del encéfalo. Es una respuesta que es tan rápida justamente porque su integración se da a nivel de la médula espinal. Es decir, esta información como es refleja y como es importante y como está poniendo en peligro nuestra vida, etcétera, de estas respuestas reflejas de que si algo nos pica lo quitamos rápidamente, es una respuesta que no llega al encéfalo. Si tuviera que viajar al encéfalo, le tomaría más tiempo procesarlo y después dar una respuesta. O sea, son milisegundos
los que tardaría, pero esos milisegundos hacen la diferencia para poder tener una respuesta rápida que está poniendo en peligro o en potencial peligro la integridad de algún músculo o tejido. Por eso las respuestas reflejas, a diferencia del movimiento voluntario, no se integran hasta el encéfalo, se quedan a nivel de médula espinal para dar la respuesta de un movimiento. ¿Dudas o respuestas o preguntas, comentarios al respecto? No, Miss. ¿No? Ok, me faltaban 7 diapositivas, eso me va retrasando un poquito. El día de mañana pongo el control de lectura del miembro fantasma, por favor, y espero que eso no se repita. Yo espero que ustedes tengan la iniciativa de que el material que les voy dejando, y si yo les digo una clase, por favor, léanlo, que para la siguiente clase esto nos va a funcionar y lo vamos a discutir un poquito. Lo hagan. El control de lectura, pues implica que a ustedes les toma un poquito más de tiempo que tienen que dedicarle a esta materia, así como también yo en estar generándoles sus cuestionarios. Y lo ideal sería que en realidad se comprometieran, por favor, a que estemos consultando el material que yo les digo, oiga, échenle un vistacito a este, por favor, para la siguiente sesión.